Muy buenas tardes a todo el mundo, a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva conferencia en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Un museo, hablábamos ahora que no para realmente. El jueves pasado inaugurábamos una exposición. Esta semana acabamos de presentar un depósito de obras del Prado, esta mañana, que acaba de llegar, de 8 obras. Y completamos esta tarde de jueves estupenda, del 20 de abril, con una conferencia que hemos programado en torno a la exposición que ahora mismo, o desde hace ya unas semanas, puede verse en la... no es el mío, en la planta -1, sala -1 del edificio de ampliación, una exposición dedicada a uno de los grandes escultores asturianos, con proyección además muy importante, muy potente fuera de nuestras fronteras, Fernando Alba, que nos acompaña aquí en la mesa, en el centro de la mesa. Una exposición, la tercera en realidad de un programa de exposiciones que hemos iniciado en torno a algunos de los grandes maestros del arte contemporáneo asturiano y en concreto a revisar su obra actual a partir de guiños que establecemos con obras del pasado, ¿no? Esta exposición irá acompañada de un catálogo que ayer ya entró en imprenta, entonces en unas semanas lo tendremos ya entre nosotros, y lleva por título precisamente Fernando Alba, Sombra y Accidente. Y la persona que va a impartir la conferencia es el comisario de esa exposición a la que me he referido, Jovino Martínez Sierra, que nos acompaña hoy y al que quiero agradecer el magnífico trabajo que ha hecho tanto proyectando, ideando la exposición mano a mano con el escultor, tutelando el catálogo también, revisándolo, que ha sido una labor importante, muy importante, y por último ofreciéndonos esta conferencia, resultado de años y años de estudio de la obra de Fernando. Voy a hacer una pequeña aproximación curricular a Jovino y le daré la palabra ya para que a lo largo de esta hora, una hora de conferencia, media hora de coloquio, si os parece, puedas empezar ya a hablar. Bien, Jovino Martínez Sierra es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 1987, con especialidad en urbanismo, y también es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo en 2012, con la tesis doctoral Fernando Alba, Espacio Escultórico, Espacio Arquitectónico y Espacio Urbano, que recibió la calificación de cum laude. Ha sido profesor de máster y proyectos en el Centro de Estudios Universitarios en La Coruña y profesor asociado en la Escuela Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de Oviedo. Ha obtenido numerosos primeros premios en concursos de ideas de proyectos y distinguido con el Premio Asturias de Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias y con 6 accessits en diferentes ediciones del mismo. Su obra ha sido ampliamente publicada y divulgada en artículos, libros y revistas de arquitectura, siendo finalista además de la Bienal de Arquitectura Española y jurado de numerosos concursos y premios de arquitectura. La relación de premios y de accessits es muy larga. Voy a limitarme a los primeros premios, si te parece, Jovino, porque si no te como mucho tiempo y lo importante es escucharte a ti y lo que nos tienes que decir de la obra de Fernando. Ha sido primer premio en el concurso de ideas para el Centro de Salud en Palma de Mallorca en el año 2023. También ha sido primer premio en el concurso de ideas para edificio de viviendas de protección pública de alquiler en Gandía, Valencia, organizado en el año 2022. Ha sido primer premio en el concurso para el Ayuntamiento de Ribadesella, aquí en Asturias, en el año 2006. También primer premio en el concurso restringido para el Centro Tecnológico de Acero, en Avilés, año 2002. Primer premio también en el concurso para la Pinacoteca Municipal de Langreo, en el año 2001. Primer premio en el concurso para el Parque Fluvial del Río Piles, en Gijón, en 2001. Primer premio en el concurso para edificios de telecable en el Parque Tecnológico de Gijón en el año 98, etcétera, etcétera. Podríamos seguir muchísimo, Jovino, pero yo creo que casi te doy la palabra ya para que comiences con esta conferencia en torno, que lleva el mismo título que la exposición Fernando Alba sobre Accidente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por asistir. Muchísimas gracias, Alfonso, de verdad, por la confianza depositada en el comisariado y, por supuesto, a Fernando
en lo que para mí ha sido un viaje y una aventura más a su lado, tremendamente estimulante y enriquecedora, de verdad. Bueno, la estructura de la conferencia que vamos a ver hoy se compone de 3 partes. La primera de ellas un recorrido estilístico y cronológico por la obra de Fernando en las distintas fases de su evolución. La segunda, un recorrido conceptual por las principales aportaciones que ha tenido en su obra. Y por fin la tercera, y el núcleo de la conferencia, pues el desarrollo expositivo que tenemos abajo en el museo, en la sala temporal. Fernando Alba ha obtenido numerosos premios, siendo realmente joven a los 20 y tantos años, como haciendo un breve recorrido curricular, como el Premio Ateneo de Madrid, el Premio Nacional de Escultura y un premio internacional que le supuso la relevancia pública para hacer la primera obra de importancia en el Vendrell, en el concurso de autopistas del Mediterráneo. Nació en Grao, trabajó, y esto es importante detallarlo, en talleres de carpintería cuando era joven y conoció el oficio de la madera. Y en ese ínterin, cuando él hacía tallas, etcétera, pues apareció por allí, cuento esta anécdota porque es realmente relevante en su biografía, apareció un escultor, Jorge Martínez Jordán, al cual el joven Fernando Alba se fija y le descubre un nuevo mundo, pasa de entender la talla y el oficio a entender las posibilidades de la escultura en la iniciación a la idea y al concepto. Y esto para él pues supone caerse del caballo, corrígeme Fernando, y bueno, pues supone la iniciación a un mundo en el que ya no pudo salir. La iniciación en la escultura parte de esas primeras piezas que realiza en terracota, en torno a la figura humana y al modelado, y está buscando en realidad el joven Fernando Alba pues esa búsqueda de la belleza a través de la humildad del barro, cociendo estas piezas y ensayando a través de la figura humana. Empieza a evolucionar su obra y empiezan a través de influencias como Gargallo y Henry Moore, pues esa incorporación a la modernidad, a la contemporaneidad de la época y a desconfigurar la figuración directa de la escultura en favor de una conquista de la espacialidad y de la idea. Era una época en donde cocía las piezas y muchas se rompían debido a la esbeltez en un horno aquí en Oviedo, y el estudio de Fernando pues está lleno al día de hoy de todas estas obras apiladas, ¿no? Como si fuese un laboratorio de tizas experimental. En una época posterior, con influencias de Jean Arp y de otros artistas, pues empieza y evoluciona en este sentido en un camino entre lo figurativo y lo abstracto. Hay una incorporación ya del espacio, del movimiento, y aunque podemos entrever la figuración y el organicismo de la figura, pues ya hay incorporaciones abstractas y espaciales, hay inquietudes espaciales. Siempre manteniendo lo orgánico como principio figurativo en su obra en estas primeras fases. Aquí vemos un salto conceptual a través del magisterio de Julio González y de escultores de la época, en donde descubre las posibilidades expresivas del hierro. Y esta fase es crucial en su pensamiento y en su obra y en su posterior evolución, porque lo que descubre son la apropiación de elementos póveras y la descontextualización de estos elementos para investigar en el espacio y para, bueno, pues a través de modificaciones mínimas en los elementos poder empezar a investigar espacialmente. El concepto es esencial, la forma pasa a un segundo plano y es una época en donde pues él a través de distintos mecanismos y piezas como molinillos, etcétera, pues va organizando su obra. Hay una nueva fase que llamamos de fragmentación estructural estática, en donde empieza a pensar a través de una expresión de, bueno, pues el movimiento social que en aquella época se producía, empieza a manifestar las preocupaciones sociales y políticas en obras que en su mayoría están compuestas en torno a 3 elementos,
y que hablan un poco pues, de esa opresión, de esa interrelación entre esos tres elementos, como digo, con esas preocupaciones humanísticas, y siempre con una vocación gravitatoria, piezas que se enraizan en el terreno y que también tienen una cierta vocación totémica. Destaca la obra que está arriba a la derecha, que es La Puerta de las Novedades, en la tienda de Oviedo, una de las obras que no son escultura propiamente dicha, porque tienen una funcionalidad, pero sí tienen un carácter escultórico tremendo, y que lamentablemente han sido retiradas y están en el interior de la tienda ahora, pero que, bueno, pues como veis, tienen una expresividad que no hace falta describir. En el año 1974 gana el concurso internacional que aludíamos antes, de autopistas del Mediterráneo, y construye en el Vendrell, en Tarragona, esta gran escultura en la que Fernando se enfrenta por primera vez a una escala territorial. Es una pieza de 50 toneladas de hormigón, de 6 metros de altura, con una vocación de enlazar el paisaje, es decir, para que sea vista a distancia desde la autovía. Y como veis también es una fase evolutiva de la obra anterior, en donde a través de estos 3 pilares de hormigón, pues hay una representación abstracta del árbol, el árbol que ha sido tan importante en su iconografía y en su mundo, pero a través de esta estructura singular de hormigón, con esta geometría fractal, en donde pues, esas piezas que se elevan después se descomponen en otras, que están ahí luchando entre sí en una lucha de fuerzas y tensiones. Como veis, hay una fase tremendamente cambiante, tras una crisis de pensamiento, en la que en esta nueva etapa de investigación lo que hace es no tocar la escultura, es decir, coge una serie de troncos de árboles y de ramas también, en Fernando esa iconografía del tronco, el árbol y la hoja siempre es concomitante a muchas etapas de su obra, y en esta fase lo que hace pues son intervenciones mínimas, valorar y enfrentar la rugosidad del tronco con las intervenciones mínimas que haces, tocar mínimamente y entender casi la no escultura, es decir, hay una vocación minimal ahí, en esa experimentación formal y espacial. A mayores sigue con esta fase, de la que tenemos en la exposición alguna muestra, en concreto la pieza que vemos arriba a la derecha, esas 2 piezas, Naturaleza e Idea, en la que, bueno, pues esa experiencia duchampiana, ¿no?, de coger objetos en la naturaleza y tocarlos mínimamente, pues la recrea tanto en elementos de madera como en otras piezas de aluminio. Empieza a tocar el aluminio en algún mural o con alguna incisión, en esta vocación también mínima, casi caligráfica, zen, acompañada siempre de una serie de dibujos, en donde el árbol de nuevo pues está presente en ese imaginario colectivo, ¿no? El árbol como que siempre en la humanidad ha sido sometido a ritos, sacralizaciones, leyendas, en donde a través de las intervenciones mínimas, como digo, hace esas caligrafías. Siempre Fernando ha manejado a lo largo de toda su evolución esa dicotomía entre la abstracción y lo orgánico. Siempre ha habido una vuelta, ¿no?, y una espiral en torno a esas obras, ¿no? Y aquí vemos arriba a la derecha esta magnífica obra en donde empieza a vaciar los troncos, ¿no?, en esa vuelta al organicismo, que expone en la Galería Juan Gris, que valorando la corporeidad del tronco, enfrentando la corteza al interior, al vacío y en esa experimentación, o en los troncos quemados, que son las obras de la izquierda y abajo, en donde está contraponiendo pues, el espacio, investigando sobre los troncos que generalmente son recogidos a través de caídas en el rayo, en sus paseos, en la naturaleza que, como después veremos, siempre también ha sido un concepto recurrente en su vuelta primigenia al origen de sus días en su Folguerosa natal. Esta nueva fase, que llamamos en la tesis doctoral estructuralismo, pues es una fase de piezas con un carácter totémico, vertical, realizada en distintos materiales, vemos madera, hormigón, la pieza de la derecha es un homenaje a Clarín realizado en el Entrego, la del centro superior es la del cementerio de San Salvador de los Caídos, un homenaje a los caídos, perdón, la fosa común, y
Bueno, son piezas de un marcado simbolismo, muy rotundas, muy geométricas, en donde también se valora la expresividad en el caso de la fosa común o el vacío interior, donde hay una vocación experimental, pero a través de un marcado núcleo común, ¿no?, estructural, vertical, para pasar a una nueva fase que llamábamos la conquista de la reducción, ¿no?, es decir, la vocación de conquistar la abstracción, el plano, con influencias de Donald Judd, en donde empieza a hacer instalaciones como la que vemos abajo a la derecha, con la sombra de una palmera, o en el centro enfrentándose a un espacio natural, o en Ventanilles arriba a la derecha, esa obra tan controvertida, ¿no?, que muchos conocemos por su no existencia, ¿no?, por haberse desmontado, y que yo siempre a veces le he comentado a Fernando que ha hecho por la historia del arte en Asturias, por la historia del arte contemporáneo, mucho más que las obras que están erigidas, porque ha servido como elemento de polémica, como elemento de estar latente, de estar en el pulso de la reivindicación del arte contemporáneo. En esta fase pasa posteriormente a una fase reductiva y absolutamente madura, concretada en dos obras que a mí me parecen de una magnífica factura, tanto en su ejecución como en su concepción, como en su manejo de la escala, en diferentes ámbitos. La primera de ellas a la izquierda es Contenedores de tiempo, que después veremos en detalle en el Museo de Evaristo Valle, y la derecha, como no, conocida por casi todos, Sombras de luz, en el Mayán de tierra de la Bahía de Gijón, una obra referencial enfrentada al elogio del horizonte, con esa vocación atemporal, cosmológica, que ahora veremos. Se enfrenta también a instalaciones en la naturaleza, como es la obra de la izquierda, Círculo de otoño, y en donde hace una instalación en el bosque, manejando pues una charca preexistente de agua, con hojas, con líquenes que flotan, enfrentándose a esa, bueno, pues en donde el volumen en esta fase se queda un poco atrás y da paso a ese concepto superficial, donde está el mito de Narciso, o que también traslada en esta pieza en el Museo Barjola a la derecha, que se llama Octubre, con una serie de hojas que son láminas de acero, en esa abstracción del elemento de llevar el elemento natural a la abstracción. Obras que, como digo, empiezan a valorar sobre todo la conceptualidad en distintas expresiones, en distintas formalizaciones, pero donde el concepto ya está plenamente imbuido en la obra de Fernando, llamamos el simbolismo metafísico, en ese entender el arte como una pregunta permanente al espectador, como una insinuación de códigos, de historias que va contando, y donde las obras dicen mucho más de lo que aparentemente cuentan, ¿no?, donde nos está obligando a pensar sobre ellas, donde nos está reflexionando y nos hace que nos enfrentemos al interior de nosotros mismos, ¿no? El arte contemporáneo, Duchamp decía que lo importante es la elección, ¿no? Y en ese sentido la elección mínima en muchos de los casos de Fernando Alba pues ha sido llevar y conducir al espectador desde los propios títulos de las obras, que ya son sugestivos en su poética, hasta la propia concreción de las mismas a esa pregunta. Otro capítulo muy importante en sus intervenciones es el espacio arquitectónico, las obras en las que ha intervenido en espacios preexistentes. Y en este sentido yo siempre recalco y admiro el posicionamiento y la actitud de Fernando Alba cuando se enfrenta a un espacio ya dado. Y no es la imposición, no es el protagonismo de la obra, sino es el diálogo con el espacio desde el respeto y desde el entender ese espacio, consiguiendo que multiplica las condiciones de ese espacio y, por supuesto, no minimiza en absoluto su obra, ¿no? En este caso es en el Centro de Salud de Mieres Sur, ¿no? Y bueno, entendiendo esa interrelación que siempre ha existido en tantas épocas en la historia del arte entre arquitectura y arte, ¿no?, clásico y contemporáneo, en algunas épocas mucho más extendido y en otras menos. O esta obra, ¿no?, que pertenece a la exposición, a la colección permanente de la Galería Espacio Líquido, con esa vocación
tan poética, ¿no? En donde vemos ya y anticipamos uno de los conceptos que manejamos en la exposición actual, la sombra, con esa vocación de elevarse, de sustentarse, de luchar contra la gravedad, atrapada en ese espacio mínimo del patio y que parece que se eleva en esa vocación de subir hacia la luz, ¿no? Entonces, vemos cómo está multiplicando, está ayudando, está yuxtaponiéndose al espacio, pero añadiendo cualidades, no quitando nunca. Y eso a mí me parece encomiable, esa visión y ese posicionamiento de partida, porque tenemos tantos ejemplos de lo contrario. En el espacio arquitectónico no solo ha hecho obras en sí, sino que ha hecho otro tipo de cuestiones que pertenecen a determinados elementos funcionales. Vemos el mural de la gruta aquí en Oviedo, arriba, compuesto por unas piezas prefabricadas, ¿no? En donde, mediante un mecanismo ingenioso, las va elevando y suspendiendo para que establecer relaciones espaciales entre los diferentes espacios, compartimentar, etcétera, en esa plasticidad modular y cambiante que tienen las piezas. La Puerta de las Novedades que hemos visto antes, una puerta en el Banco de Bilbao, o la instalación que hizo en el Museo Barjola en relación a la cúpula del espacio, siempre, bueno, en ese afán de excitar el espacio, ¿no? Ese concepto de estimular, ¿no? De que el espacio con su intervención vibre y llegue a otro punto que no tenía anteriormente cuando no estaba la obra. Bueno, un concepto fundamental en la obra de Fernando es el llevar al límite las posibilidades técnicas de los materiales. Sus dos ejes vertebradores materiales han sido la madera y el acero, y ha trabajado en hormigón, en aluminio y en cerámica y en tantos otros materiales. Pero en ese sentido siempre ha sido un atento observador del material, ha elegido convenientemente el material para que el material colabore a la expresividad de la obra y al concepto, y en ese sentido pues ha trabajado, como digo, desde todos los materiales hasta bajorrelieves en hormigón como el Centro de Salud de Tudela-Beguín. Y el espacio público, como no, ha hecho muchas intervenciones en el espacio público, en este caso en Cangas de Narcea, en un mural que encargaron en principio para tapar el muro de hormigón que vemos al fondo, debajo del puente colgante, y que supone una nueva fase en la investigación plástica, ¿no? Entendiendo el espacio pliegue, o en otras obras en donde se enfrenta al medio natural, a las que ya hemos visto antes, o al medio territorial, como en Tarragona, en obras efímeras, en el caso del Evaristo Valle, en una instalación con espejos funcionando con el juego de la sombra de una palmera, imagen real e imagen virtual, que el propio título ya está denotando, ¿no? Ese empeño en jugar con la sombra, con lo virtual, con el tiempo y con tantos conceptos que ha manejado a lo largo de su obra. Ha hecho muchas intervenciones, como decíamos, en el espacio público, y la obra gráfica siempre ha sido un elemento definidor que él ha usado desde los primeros inicios de su carrera como un elemento, como una necesidad previa a la concreción posterior de la obra. Es decir, el dibujo como trabajo necesario para después llevar a la práctica en su escultura. Desde los primeros dibujos, casi en la juventud, adolescencia, la importancia de los orígenes que ha tenido pues Mayeza, su pueblo natal, la naturaleza que siempre ha llevado y lleva con él, o la importancia de cuestiones ya más personales. Su abuelo era goseiro, hacía madreñas, y Fernando siempre recuerda en esas pequeñas madreñas, ya veis el tamaño en referencia a las manos, pues cómo tiene ese recuerdo ya de los espacios, ¿no? Del aprendizaje, de la mirada, de la manualidad, la importancia y de la talla que él después desarrolló posteriormente. Martínez Jordán, la accidentalidad, es decir, la propia biografía de Fernando parte del concepto de accidentalidad, de haberse encontrado con un escultor que le aporta algo que él descubre y su propia vida está construida, es decir, el accidente ha formado parte de su propia biografía, ¿no?
Y una cualidad más íntima que mostramos aquí en imágenes que aparecerán después en el catálogo, que es el propio taller de Fernando, que muy poca gente conoce, y que la traigo aquí a colación en relación a que es un modo de entendimiento muy profundo de su manera de pensar y de hacer. Fernando le llamábamos también un cazador-recolector contemporáneo. En sus múltiples aventuras y excursiones, pues se dedica a coger infinidad de objetos, los lleva al taller y aquello, pues aquí lo veis ordenadísimo, doy fe, no estoy mintiendo, ¿verdad? No. Y entonces, pues es una especie de síndrome de Diógenes, que, bueno, pues allí todo está acumulado, pero que es un proceso intelectual que él necesita para captar, para decantar, para pensar, para que maneja tiempos muy lentos y que en virtud de eso y a través de la reflexión, de la idea y de esa canalización del azar y del accidente, pues sea capaz de llevarla a la transmutación a través de la idea a una obra de arte, un objeto que aparentemente no tiene ningún sentido o pierde su carácter funcional, pues como digo, a través de mínimas manipulaciones y del concepto es capaz de llevarlo. Y aquí vemos la génesis en los primeros planos de algunas de las obras que están en la exposición, de las maderas, en pleno proceso de factura, en el taller, en la nave. Y aquí vemos fotos parciales de los miles y miles, y cuando digo miles igual me quedo hasta corto, de objetos que andan apilados por allí. Entonces, en esa preocupación permanente por la idea, ¿no?, pues es donde él se detiene y apunta, ¿no?, para disparar finalmente. Bueno, Contenedores de tiempo, al que hacíamos alusión antes, es una de las obras de mediana escala, de mediano tamaño, que para mí reúne uno de la poética de Fernando Alba, ¿no? Sintetizan el concepto de tiempo con la fugacidad. Son elementos geométricos que a la vez se enfrentan y contienen elementos orgánicos, el agua y las hojas. Son contenedores en su concavidad, ¿no?, y en su formación geométrica, son piezas de un antiguo depósito, que a la vez tienen y manejan con esa ruptura, esa ranura, esa imposibilidad de contener, ¿no? Es decir, está hablándonos de las contradicciones, de lo imposible, de la fugacidad, del tiempo, del devenir, de esa secuencia que forman los objetos en esa composición rítmica, ¿no?, que ya nos da nos facilita ese discurso sinuoso de la fugacidad y enfrentando lo geométrico a lo orgánico y como decía, con esa capacidad de contener sin retener, ¿no? O esta obra que está en Mieres, en el Centro de Salud, en donde otro de los conceptos inherentes en la obra de Fernando es la energía telúrica, que pone manifiesto en muchas de sus obras de diferentes formas. Esa expresión de la energía de la tierra, de la madre tierra, de donde venimos y a donde vamos o a donde iremos. En ocasiones la maneja flotando, en otras desplegándose, en otras con abultamientos, como en este caso, en un centro de salud que parecen casi de origen magmático y en donde deja la obra separada de los bordes, ¿no?, en ese también enfrentarse a la gravedad, en esa voluntad poética también de intuir o de dejar que el espectador lea más allá de la propia obra, donde lo profundo y lo insondable pues emana del propio misterio, ¿no?, del que formamos parte en la naturaleza. Y la nostalgia de la naturaleza que está presente en toda su obra, en toda su trayectoria, en la inevitable vuelta a la infancia y el árbol como idea, entre esa fricción continua entre lo natural y lo trabajado por su mano y su pensamiento. El árbol siempre como idea y no como forma. El árbol, la rama y el tronco, que son los tres elementos que trabaja y que todos tenemos en el imaginario colectivo a través de cada uno de ellos individualmente la posibilidad de referenciarlos a su totalidad, ¿no? Y en esa metafísica que es parte de la manera de entender el arte de Fernando Alba, esa idea de transmitir la trascendencia, la capacidad sugestiva de los códigos que va manejando, intuyendo, ¿no?,
con el devenir, el azar, el accidente, esa vocación que tiene Sombras de Luz de desplegarse hacia el infinito, ¿no? De relacionarse con la otra pieza de Eduardo Chillida y de manejar esa escala combinada entre la ciudad y el mar, ¿no? tan en el borde y tan en el límite. Y el artefacto, el arte, en esta foto tan alucinada del arte como pregunta, ¿verdad? La historia del arte se ha fundamentado en dos preguntas, una, ¿con qué propósito se ha hecho esto? Y otra, ¿qué significado tiene? Y ese significado, que lo que se dedica es a dar pautas, pues lo que tenemos es que recogerlo como espectadores y al final nos convertimos también de alguna manera en autores de la obra en nuestra propia significación, en nuestra propia lectura, ¿no? O el misterio, otro de los factores que él siempre ha manejado en las obras, ¿no? Lo desconocido, la fealdad en la historia del arte que ha servido para reconocer y repensar nuestro propio lado oscuro, ¿no? Esa condición misteriosa que tienen todas sus obras. Y el análisis del contexto, ¿no? En la interacción del arte público. A mí me parece que Sombras de Luz, que es una de las grandes obras por excelencia de Alba, pues ha sabido leer esa condición de borde, de escala, de relación con los edificios, con el mar, en donde la sombra, como vemos en esta imagen aérea, pues es un elemento fundamental, donde la lectura está en la sombra y donde inicia profundamente esa poética de la sombra que ha manejado hasta en el discurso hasta su obra actual. Decía Tanizaki que uno de los secretos de la belleza era conseguir sombra en los lugares más insospechados, ¿no? En esa dicotomía que tenemos entre la sociedad occidental cargada de luz y donde toda la historia y la iconografía de la escultura pues se ha servido de la luz para manejar los volúmenes y el vacío. Yo siempre contamos, ¿no? Con gracia una anécdota que ocurrió al final de la tesis doctoral que dirigió Soledad Lorenzo. Al final de la tesis y después de exponer el trabajo y tal, pues uno de los ponentes del tribunal, ¿verdad? Pues me preguntó, inquiriendo, por supuesto, como debe hacer el tribunal, ¿no? Me preguntó, ¿y cómo es que usted, que es arquitecto, no ha hecho más hincapié en el análisis de la luz en la obra de Fernando Alba? Y en un estado de gracia y alucinación, porque uno no sabe dónde salir en estos casos, le contesté, porque Fernando Alba es un escultor de la sombra. Y ahí se cerró la exposición y lo cerramos todo, ¿no? Cosa que evidentemente ya sabíamos, ¿no? Pero que, bueno, pues Fernando en esos dos conceptos, entre la sombra y el accidente, pues ha fundamentado los dos conceptos fundamentales de su obra. Siempre alejándose de esa preocupación por la no forma. Sabemos que en escultura, en arquitectura, en pintura, casi en cualquier, no en la exposición sonora que el otro día inauguraban en el museo, ¿verdad? Pero que en las artes plásticas la forma es un elemento necesario. Pero siempre está manejado en la obra de Fernando a través de la idea, de la consecución de la idea, la importancia de la idea, la lectura del concepto. Y la forma queda como una solución secundaria para dar claves al espectador, para dar capacidades de lectura. El deseo de levitar, que hablábamos siempre, ¿no? Esa vocación que también tenía Chillida, ¿no? De luchar y de negar la gravedad y de enfatizar el misterio a través de la sombra. O el universo personal. Yo creo que el Fernando y el Alba, el Fernando persona y el Alba artista se complementan. Fernando es un ser querido y apreciado y que ha dado tanto a la historia del arte asturiano, no solo por su expresión, sino porque ha sido profesor durante muchos años en la Escuela de Artes y Oficios, y me consta que es muy querido y valorado por tantas generaciones de artistas asturianos. O esa actitud al margen que siempre, bueno, pues tantos artistas han tenido, ¿no? Entender su soledad al margen, esa vocación del círculo de fuego en su taller, el entender ese mundo personal y el volcado de ese mundo personal en su obra.
y en ese lenguaje no formal que hablábamos, ¿no? Esta es la primera... Contenedores de tiempo se expone por primera vez en salas, en un espacio público, para pasar después en exposición, en la colección, en el museo, en cesión al Evaristo Valle. Y el espectador como protagonista, o el arte como eterna pregunta, ¿verdad?, que ya hemos hecho alusión. Y la presencia pública de Fernando Alba, tanto en medios, en el caso de Sombras de Luz, por la controversia que creó durante su ejecución, o en el caso de Ventanielles, que ya hemos comentado, o en el caso de tantas y tantas exposiciones temporales en las que ha participado. Esta es la primera muestra desde hace 30 y tantos años, si no me equivoco, ¿verdad?, hemos comentado, en la que Fernando no hace una exposición individual. Y el valor docente de la polémica al que hacíamos alusión antes, ¿no? Aquí vemos fotos de la escultura de Ventanielles desmontada. Me consta y he sido testigo y hasta me han encargado supuestamente proyectos para volver a erigir la obra de Fernando en localizaciones en Oviedo, pero no se ha llevado lamentablemente a efecto. Igual es hasta mejor ya que siga así en los medios. Ahora comentaremos en el coloquio, ¿no? Sí. Y la multiplicidad de registros enfrentado a situaciones diferentes, a contextos diferentes, en diferentes escalas, que es donde un escultor también muestra esa respuesta múltiple ante diferentes situaciones, la capacidad de entender no solo la pieza, sino la relación espacial con el contexto. La simbología poética, que ya hemos también hecho alusión con los marcados títulos, Sombras de Luz, Contenedores de tiempo, son siempre títulos que están incitando y provocando al espectador. Siempre he discutido con Fernando, o en las múltiples batallas y encuentros que hemos tenido sobre el concepto de contemporaneidad, ¿no? Esa eterna pregunta que se produce en escultura, en arquitectura, ¿qué es ser contemporáneo hoy día? Bueno, pues mi respuesta siempre ha sido a Fernando que, en primer lugar, huye de artificios y de elementos de última generación, que no dejan de ser recursos que muchas veces son empleados de una manera artificiosa, y que está valorando conceptos absolutamente contemporáneos en la puesta en escena en su obra, ¿no? Esa relación a la que aludía, ¿no? En esa lectura en donde esta pieza está aludiendo al cosmos, al más allá, al horizonte, pero también se relaciona en su forma con los edificios de Gijón. Casi los podríamos leer, ¿no?, como edificios, como un juego en donde la ciudad se disuelve en camino a la naturaleza y al mar, ¿no?, a la bahía. Y pasamos ya en este tercer núcleo a la propia exposición, ¿no?, que me gustaría explicar en primer lugar su título, Fernando Alba, Sombra y Accidente, en el sentido de lo que ya hemos hablado, la sombra manejada como metáfora, símbolo, alegoría y definidora de espacios y conceptos, ¿no? Al final la sombra pertenece a la iconografía de Fernando desde un punto de vista profundamente conceptual, pero manejado con muchos registros. Y el accidente, en el sentido de la fragilidad y el azar, como parte de la propia condición humana, la accidentalidad que maneja como un hilo conductor en toda su obra creativa, ¿no?, por aquello que decíamos de la captura, la observación, el manejo en pequeñas dosis de las piezas, ¿no?, y la accidentalidad como propia condición de la naturaleza humana, ¿no? Y hay que decir que cuando tuve las primeras conversaciones con Fernando, ¿no?, pues le pregunté, obviamente, ¿no?, ¿en qué momento estás?, ¿no?, esas preguntas que... Y Fernando me manifestó, y así lo demostró después, que está en un nuevo momento maduro y gozoso de libertad para trabajar, en donde no rechaza nada, donde no maneja apriorismos,
y donde todo puede llegar a tener la condición de ser arte. En ese sentido, y entramos ya en la exposición, en el hilo conductor de la exposición, ¿no? Pues traigo esta bellísima fotografía de Marcos Morilla, ¿no? En donde se ven las piezas de madera trabajándose enfrentadas a la naturaleza, ¿no? Un poco esa imagen capturada del encuadre de la ventana del estudio, con el caos, ¿no? Como condición para atrapar, reflexionar, manipular, coleccionar y finalmente transformar los objetos, los cuales no tienen un valor en sí, sino que tienen una capacidad de sugerencia, de diálogo, en donde lo fragmentario y lo incompleto tiene un valor importante en el valor discursivo, y donde su obra desde hace muchos años es un replanteamiento y una reutilización, casi podríamos decir que sostenible. Inventó casi el concepto de sostenibilidad antes de que se usase, ¿no? Aquí en Asturias, de elementos encontrados, ¿no? En esa vocación pues dadaísta y reaprovechativa de piezas. Este es el exterior del taller de Fernando, en donde se ve esa condición dual tan bonita de enfrentar la abstracción de las piezas con la naturaleza, ¿no? Yo creo que esta imagen podría resumir casi, ¿no?, los dos núcleos gravitatorios en cuanto a materialidad y concepción en los que se ha enfrentado lo orgánico y lo abstracto, la superficie y el volumen. Y me gustaría decir o leer una frase en la que Fernando comentaba, ¿no? Y alguna frase tiene en las paredes de la exposición. Uno no puede escapar de sí mismo, es producto de su historia y de su pensamiento. El arte es una locura necesaria para mantenerse cuerdo y soportar la vida. Bueno, la exposición no es una antológica, no es al uso, sino que tiene dos... es una exposición de obras recientes realizadas en los 3 últimos años, pero que tiene 2 referencias previas, una que hace referencia a la etapa del acero, que es esta, es una obra que se llama Proceso, y otra referencia a la etapa de la madera previa. Proceso es una obra que habla de lo misterioso, son 2 chapas que se aprietan entre sí, que gravitan entre sí, y que es una reflexión sobre lo misterioso y sobre ese juego de interrogantes con una belleza plástica enorme y que está gravitando, ¿no?, y hablándonos de lo oculto, ¿no?, con esa importancia del acero bien elegido para transmitir estos conceptos, de levitación, de acercamiento, de alejamiento, y habla pues de esas cuestiones que no somos ni siquiera capaces de intuir nosotros, lo que nos escapa, ¿no? Y en la etapa de la madera, pues hemos elegido 4 obras y 2 dibujos, 3 obras que son estas, que veis, con troncos quemados en donde va trabajando, y es una etapa primigenia, ¿no?, que nos lleva casi a la caverna. Las fotos siempre no dan lectura, ¿no?, y donde hemos querido imprimir una atmósfera especial, una atmósfera que hemos ido trabajando e iluminando en cada una de las salas y de las piezas en relación tanto a la espacialidad de las piezas como a la relación espacial con las salas y entre ellas, intentando cambiar el discurso expresivo de cada obra, como digo, en función de cada espacio. El árbol es el protagonista en esa nostalgia a la adolescencia, en donde hacemos esta referencia a las primeras obras de la no escultura, de la mínima intervención, naturaleza e idea, casi son obras zen, que son un contrapunto a las otras obras volumétricas, se ven al fondo, y en donde las 3 obras pues, son 3 piezas que funcionan entre sí y a la vez individualmente, ¿no? Tienen esa capacidad de autonomía, pero se enriquecen en su conjunto creando un espacio realmente estimulante. Tienen ese carácter orgánico con el tratamiento quemado, con esa valoración de los vacíos, tanto en el sentido vertical o horizontal, complementándose entre sí. Por un lado el tronco o la raíz, valorando la raíz, o valorando estos aspectos plásticos en donde el vacío central nos lleva a descubrir o obliga al espectador a mirar lo que hay, ¿no?
donde está valorando la plasticidad, donde se recrea en la superficie y donde también demuestra pues, ese profundo conocimiento de la madera, porque son obras que han requerido una destreza enorme, es decir, son obras realizadas con motosierra en ese primer vaciado, que bueno, pues hay que saber, que hay que conocer profundamente la génesis del tronco, del material, del comportamiento y de cómo se va a comportar en la manipulación. Y son obras que a mí me interesa especialmente esa condición dual entre lo abstracto y lo orgánico, ¿no? Que las podemos leer de ambas maneras. Técnicamente son una proeza y tienen esa vocación de asomarse incorporando otros materiales como la ceniza o el espejo en esa aparición, en ese descubrimiento que nos deja asomarnos e intuir un nuevo mundo al asomarse al vacío. O en este caso el tocón de la raíz, que tiene una presencia descarnada y brutal, ¿no? Casi. O estos dibujos que acompañan en un segundo plano a las piezas que realizaba con esa vocación y con esa pulsión preciosista, como paso previo, como esa necesidad a dibujar antes de operar en la pieza, y con ese detenimiento. Desde esta sala, que es la primera que vemos a la derecha, iniciamos el recorrido ya a la exposición, en donde aquí traigo esta foto para evidenciar esa vocación que hemos querido tener de tratamiento diferencial de cada sala en función de la pieza, de la solicitación de cada obra y de la iluminación de cada obra en los diferentes espacios. Este es el comienzo de la exposición con esta obra, Liberación, que es una obra que tiene una belleza plástica innegable, ¿no? Yo creo que Fernando ahí no se detiene en una búsqueda de la crudeza o de la fealdad, sino que comparte la belleza de la chapa retorcida y pintada, donde se recrea en los detalles, enfrentada a ese marco de atrás, en ese tablero, en esa batalla entre lo racional y lo irracional, entre el accidente, entre la chapa, como vemos en los detalles, desgastada y horadada, y que casi parece un caramelo craquelado, ¿no? En donde se incorpora el factor tiempo y la descomposición del material, la finitud del material y en el fondo de nuestra propia esencia. O esta segunda obra, en esta también combinación de pulsión y de delirio, de desparrame retorcido, que su propio nombre delata esa condición, Ucrania, líquida y con una espacialidad dual, cóncava y convexa, en donde a mí me interesa tremendamente el espacio que maneja en su interior, y donde la sombra es tan importante como la pieza y se mezcla y se funde con ella, en esa tensión entre el orden y el equilibrio, una pieza que inicialmente, en su planeidad inicial, era una retícula y se convierte en este azar, en este accidente, y en esa condición líquida que delata la propia condición de nuestro tiempo. En el propio detalle de la materialidad del material, como decía, la sombra llega a fundirse con la pieza y hay esencia en la propia contradicción, en el concepto, en las tensiones que maneja y en su compleja inestabilidad. Es una obra abstracta y que al final es descriptiva también, porque está hablando pues, del inestable juego político y social y de crisis de pensamiento que manejamos. Y esta es la concavidad que me interesaba desde este lado de la pieza, ¿no? Un poco ver, tanto en la pieza anterior, Liberación, como en esta, el espacio que está atrapado debajo de la pieza, que es donde la escultura realmente está, quiero decir, esa otra mirada que está fuera de la pieza, ¿verdad? Y que nos delimita la sombra y su propia conformación. Hay que decir que toda la exposición, todas las salas, van contrapunteadas con una serie de obras realizadas en planos de madera de abedul, pictóricas, verticales y matéricas, que van contrapunteando las obras con una intención de no incidir en su espacio, es decir, de quedarse alejadas
y de mantener mundos diferentes, pero que a la vez están arropando y contrapunteando el conjunto de las salas. Esta serie se llama Incisiones y, como digo, son unas obras en madera de abedul, que son unitarias, pero a la vez se leen en su conjunto. Esta obra es la más lírica de la exposición. Es una obra denominada caligrafía, muy literal, en donde es un trazo que casi podríamos definir como zen, y donde la propia espacialidad de la pieza lineal y elevada con su sombra, apoyadas en una pequeña pieza que vemos en el centro, porque está a su vez unida en dos, pues se deja en su poética elevar y discurrir hacia al umbrío, ¿no? Hacia lo oscuro, y ese canto rodado que sostiene la pieza pues delata aún más la inestabilidad y la fragilidad conceptual de la propia obra. Y esta es la gradación también a otro espacio que denominábamos la capilla por su concepto casi de oración, ¿no? De la atmósfera que emana en su concepción material en esta trilogía de elementos, que en su concepción pues habla de un juego de igualdad y de diferencia, de cómo son elementos que pertenecen a la iconografía ya clásica de Fernando Alba, pero que a través de la incorporación de elementos como el plástico de la pieza izquierda, que casi nos remite en esa luz a esa condición de la cera, del cirio, que tanta simbología ha tenido a través de la historia del arte, pues va haciendo esa gradación diferente, y las dos piezas de la derecha, a través de la iluminación, siendo iguales, parecen diferentes, ¿no? Le hablaba yo a Fernando de mundos diferentes que están condenados a entenderse a través del lenguaje, o en esa materialidad tan encarnada, ¿no? En ese trampantojo matérico, en donde se lee como otro material distinto al que realmente es, y que denota esa procedencia de la energía interior, que después, bueno, pues a través de la combinación de diferentes materiales va creando estos efectos, con esta atmósfera, como digo, íntima, que va contrapunteada con la madera. Y esta es otra pieza, Sucesión, que es una de las más potentes, diría, de la exposición, una pieza que es muy enigmática, es expansiva, es musical, es una serie de piezas que se van apilando y que a mí me interesa desde varios puntos de vista, desde el tratamiento del material y del tiempo, es una pieza que es compacta y es expansiva al tiempo. De hecho, es la pieza que ocupa quizá la sala con más espacio, porque es una pieza que tiene esa vocación de expandirse. Es una pieza que está apoyada y a la vez tiene esa condición de inestabilidad, de caerse. Es una pieza que remite a la musicalidad en esa serie, ¿no? Rítmica, cadenciosa, y en ese desconcierto y ese misterio que evoca. Y es una pieza que también se ha dejado con un nivel de iluminación, casi diría que en la penumbra, ¿no? Valorando la penumbra en muchos de los casos, ese espacio entre la luz y la sombra, para valorar lo suficiente el material, pero acentuar la poética y el discurso de la obra. En donde la descomposición de la materia es una evidencia ya clásica en la obra de Fernando, donde admiramos la nobleza del envejecimiento del acero, en esos materiales en donde el tiempo aún da más nobleza, ¿no? Y esas pátinas lo enriquecen, y en donde Fernando se asoma de un modo recurrente. Bueno, estos son los diferentes y múltiples detalles en estas fotos tan estupendas. Aquí donde se ve ese espacio expansivo hacia la izquierda, en donde la obra pues tiene esa vocación, ¿no? En esa. Y esta es otra obra, Cráter, singular y diferencial. Para mí es la obra en donde Fernando me ha demostrado y he sido testigo de esa condición conceptual de libertad que decíamos y hablábamos al principio en su definición de arte. Porque el propio espacio en donde la situó
supuso la descomposición de la obra, la desconfiguración y la reconfiguración de la obra en función del lugar en donde se situaba. Y habla de esa geometría central con estos elementos también povera, industriales, en donde generan ese espacio pues, enigmático y poderoso central, con esa poética de la ruptura del contenedor central y la oquedad central, que nos está en ese espacio cóncavo, con esa fuerza y en donde la pintura denota la textura de la obra, ¿no?, que quiere resaltar en los distintos colores, y las texturas del envés de las piezas también con esa condición en negro se ponen de manifiesto, con esa potencia, y donde la sombra, una vez más, de las distintas, tanto de la pieza central como de las laterales, tienen una presencia en la configuración del espacio y de la conceptualidad determinante. Estas son las piezas de la serie de madera, incisiones, que son obras que son un pulso pictórico, en donde hay un discurso secuencial y son obras que están cargadas de accidentalidad, en donde a través de estos elementos de planos de abedul, también encontrados, pues se van incorporando signos, rupturas, accidentes, y en donde hay una reflexión continua y una especial atención al proceso de elaboración y a esa condición accidental, y en donde me consta que Fernando ha sido preciosista, minucioso, y a pesar de tener una aparente factura realizada con muy poco tiempo, pues se ha detenido, ¿no? Y las ha trabajado concienzudamente. Incorpora el signo que tanta importancia ha tenido en la historia del arte como pensamiento discursivo, simbólico, la tipografía, el gesto, en un carácter también lúdico, de juego, en donde el lenguaje contemporáneo pues, supone un ejercicio personal de introspección, y el signo pues, pertenece a esa universalidad del lenguaje y de la cultura, con esos contrapuntos de color, en donde la elección del material pues ensalza la capacidad de la obra. Y como el propio Fernando Castro, en uno de los textos que acompañan el catálogo, se refería, aludiendo a estas obras, a una afirmación de Siri Husbeth, reflexionando sobre la pintura de Vermeer, que voy a leer: el acto de la contemplación se convierte en nada menos que en una afirmación de lo extraño y lo aceroso que es estar vivo. Donde cada detalle tiene esa vocación de ser único y a la vez convertirse en autónomo en una obra. Estas obras, esta serie tiene esa condición especial, en donde el lenguaje simbólico es capaz de formar significados a partir de estímulos para, prescindiendo de estos significados, poder tener nuevas lecturas y poder acceder a nuevas realidades. Inventamos verdades a través de la ficción del arte. Picasso decía aquello de que el arte es una mentira a través de la cual podemos acceder a la verdad, en donde la transitoriedad y la fragilidad que emana el propio material, esa chapa milimétrica de décimas de milímetro de abedul, ensanza esa condición accidental, frágil, y en donde el hecho de no tener una protección de vidrio pone de manifiesto esa fragilidad y esa cualidad, y en donde me consta que una preocupación esencial de Fernando ha sido el diseño de los marcos, la enmarcación de las obras, ¿no? Marco, muchos lo sabréis seguramente, viene de la palabra alemana Mark, que significa frontera, límite. Y si bien se establece como una condición límite, los marcos, Fernando ha querido que pertenezcan a la propia obra, que no sean un elemento añadido, sino un elemento que suma, dispuestos en el plano vertical, sin doblarse, sin resaltes, y que sean esa delimitación y ese borde, esa frontera, sumando a ensalzar las obras. Ya vamos terminando, y estas son una serie de obras, estas piezas verticales que vemos, contrapunto, que son unas piezas, 5 piezas, que están situadas en el atrio central del museo, en el corazón espacial del edificio, ensalzando la verticalidad y jugando con los
con los elementos de paso, con los huecos en la arquitectura, en donde también se ensalza el detalle de las texturas, de la descomposición del material, deteniéndose en la belleza, y que van acompañando en realidad, son un contrapunto a la gran pieza central que está situada en el atrio, Encuentros en expansión. Una obra que se pone en relación con el espacio del atrio, y que está formada por una serie de segmentos que forman una espiral y que tienen esa condición casi dinámica y de elevación y de relación con ese espacio del atrio, ¿no? Y vuelvo a ensalzar una vez más esa condición de Fernando Alba de mantenerse en ese segundo punto de protagonismo, de saber estar ahí, de no molestar y de saber sumar. Esa condición ingrávida que tiene esta pieza acompañada de los otros puntos y que está dialogando con el espacio central en esta maravillosa foto de Marcos Morilla, que estará presente en el catálogo, en donde casi todos los que hemos estado en la inauguración hemos hecho esta performance improvisada y en donde bromeábamos antes del inicio de la presentación con que había que decirle a la gente que no pisase y no invadiese el círculo, pero la propia condición de círculo, ¿no?, que al final es un espacio mágico y sacralizado, ¿verdad?, pues impidió de una manera natural y magnífica, ¿no? Y bueno, a mí me parece una obra de una factura excelente, en donde hay esa otra lectura tan importante, ¿no?, ese diálogo de la contemporaneidad con la historia, ¿verdad?, del pasado y lo actual, del siglo XV y el siglo XXI, del Renacimiento y la contemporaneidad, de la madera y del metal, esa dualidad de enfrentamientos en donde al final hablábamos y decíamos que si estas dos obras o cualesquiera otras no se estarían preguntando si estamos hablando de lo mismo, de la pregunta eterna del arte, ¿no? O esta pequeña obra, Encuentro, que es una pequeñísima obra de 25 centímetros, que al final pues es un pequeño objeto encontrado y llevado por la marea a una playa y que habla de esa pertenencia al fuego ancestral que Fernando quiere llevar ahí, ¿no?, en ese entendimiento de que las obras, que el tamaño es independiente de la monumentalidad, ¿no?, como decía Giacometti, ¿no? Y esta obra ya final en el espacio del vídeo, Memoria de un tiempo, que es una chapa de acero plegada, que en su oxidación y desgaste pues denota debajo ese grito, con la pintura roja acompañada de un vídeo en donde se cuelga en un bucle la ropa tendida al viento, que está aparentemente, en ese juego, en esa contradicción, que está aparentemente movida por el viento, pero que responde también a limitaciones físicas. En esa pulsión, ¿no?, contra el desgaste del tiempo, y en esa factura plástica, ¿no?, que es como una daga, ¿no?, que se clava. El arte, dice Fernando, que es una daga que se clava para no volver a salir. Y finalizo ya con esta maqueta del estudio de Fernando, que es una obra que no está en la exposición, pero que para mí representa la conceptualidad de la obra de Fernando Alba. Si el arte es esa codificación de imágenes, de símbolos, capaz de conmovernos, de transmitir conceptos, ideas, y de ser un sismógrafo de las distintas épocas, pues esta humilde maqueta engloba y representa para mí el contenido, la conceptualidad y la poética de Alba. Es una obra que es dual, que tiene la contraposición entre mundos opuestos, lo liviano y lo pesado, la espacialidad, la sombra, el accidente, el juego de ambigüedades de las distintas materias, la distinta pesantez y en el fondo el juego de esas preguntas que no sabemos contestar. Muchísimas gracias.